Este hombre no vale nada. Yo lo llevaré. Una viuda embarazada con solo una moneda en el bolsillo compra un esclavo moribundo en una subasta pública. Todos se ríen de ella. La llaman loca. Dicen que no sobrevivirá la noche. Pero cuando aquel hombre herido, cubierto de sangre y marcas de tortura, finalmente abre los ojos dentro de su casa, susurra algo que congela el corazón de Elena. 3 palabras que lo cambian todo. 3 palabras que revelan un secreto que el barón Silvio se llevó a la tumba. Un secreto que podría destruir la reputación de una de las familias más poderosas del país. Esta es la historia de Elena, de un hombre que no debería existir y de una verdad enterrada en el pasado. Es muy bueno verlos aquí de nuevo. Cuéntenme cómo están hoy, desde dónde están siguiendo esta historia y qué hora es ahí ahora. Me alegra mucho su presencia por aquí. En el comentario fijado está nuestro calendario oficial del canal de 2026. Hagan clic en el enlace y asegúrenlo. El calor de la tarde caía como plomo derretido sobre la plaza de Tlacotalpan en la región de Papaloapán, Veracruz. Era marzo de 1867 y el aire olía a sudor, a humo de pipa y a desdicha humana. Elena se sujetaba su vientre de 7 meses con una mano, mientras la otra apretaba un único real de plata guardado en el bolsillo de su vestido negro de luto. A su alrededor, hombres de sombrero de copa y bastón conversaban en voz baja. Mujeres con abanicos y vestidos almidonados desviaban la mirada cuando ella pasaba. Una viuda embarazada no debería estar allí. No debería estar en una subasta de esclavos, no debería estar sola. Pero la hacienda se estaba cayendo a pedazos, el pozo se estaba secando, la milpa de yuca había muerto con la sequía y el bebé dentro de ella pateaba cada vez con más fuerza, como si supiera que venía a un mundo sin misericordia. Elena no tenía opción, necesitaba ayuda. Necesitaba brazos fuertes para arreglar el techo, cavar un nuevo pozo, sembrar antes de que llegara la próxima estación. Pero todo lo que tenía era un real de plata, apenas lo suficiente para comprar medio costal de harina. Tal vez un pedazo de carne seca, ciertamente no lo suficiente para comprar un esclavo saludable. En la plataforma de madera improvisada en el centro de la plaza, el pregonero, un hombre gordo, de chaleco manchado y voz estruendosa, presentaba la mercancía. 3 esclavos ya habían sido vendidos. Un joven fuerte fue adquirido por un hacendado por 300 pesos. Una mujer con un niño en brazos fue llevada por 200. Un viejo carpintero, incluso con los dedos torcidos de tanto trabajar, salió por 150. Elena observaba callada, sus esperanzas menguando con cada puja. Entonces trajeron al último. Fue arrastrado a la plataforma por 2 hombres armados. Ni siquiera podía mantenerse de pie solo. Las muñecas estaban atadas con cuerdas gruesas y sangre seca cubría su rostro, su pecho desnudo, su espalda marcada por latigazos recientes. Uno de sus ojos estaba hinchado, morado, completamente cerrado. El otro, entreabierto, miraba a la nada. Era mulato, la piel color bronce quemada por el sol y las heridas. Debía tener unos 30 años, tal vez menos. Era difícil saber bajo toda aquella destrucción. Usaba solo pantalones rasgados, sucios de tierra y sangre. El pregonero escupió al suelo y anunció con desdén: «Este de aquí es Pedro, fugitivo capturado en el camino a Veracruz». Le dieron una paliza a los cazadores de esclavos, como pueden ver. Está medio destrozado, pero aún respira. Sirve para trabajo ligero si sobrevive. Empezamos con 50 pesos. Silencio. Nadie se movió, nadie levantó la mano. Los hombres de sombrero de copa miraron al esclavo herido y movieron la cabeza. Una de las mujeres le susurró a la amiga de al lado: «Va a morir antes del atardecer. Es un desperdicio de dinero». El pregonero se limpió el sudor de la frente.
30.000, sí, debe ser 30 pesos, como en la siguiente oración. Vamos, señores, el hombre aún tiene fuerza, solo necesita unos días de descanso. Nada. 20 pesos. Un hombre rió, otro encendió un puro y le dio la espalda. 10 pesos. La voz del pregonero ahora sonaba irritada. Están diciéndome que nadie quiere un esclavo por 10 pesos, ¿eh? Pueden usarlo hasta que muera y aún así sale barato. Elena miró al hombre en la plataforma. Pedro. Balanceó ligeramente las rodillas cediendo, pero logró afirmarse. Por un instante, su ojo bueno barrió la multitud y se detuvo en ella. Elena sintió algo extraño oprimir su pecho. No era lástima, no era compasión, era reconocimiento, como si aquel hombre, de alguna manera imposible, la conociera. 5 pesos. El pregonero estaba casi gritando ahora. 5 malditos pesos, o los suelto en el camino y dejo que los zopilotes terminen el trabajo. Nadie respondió. El pregonero tiró el sombrero al suelo. ¿Un real alguien? Elena sintió sus pies moverse antes de que su mente pudiera impedirlo. Dio un paso adelante, luego otro. Su mano salió del bolsillo, sosteniendo la moneda de plata. ¡Lo compro! La plaza entera se volvió hacia ella. El pregonero parpadeó confundido. ¿Qué? ¡Lo compro! Elena levantó la moneda. Su voz no tembló. ¡Por un real de plata! Un hombre de barba canosa soltó una carcajada. La viuda del barón Silvio se volvió loca por completo. Otro movió la cabeza. Pobrecita. El embarazo se le subió a la cabeza. El pregonero bajó de la plataforma y se detuvo frente a Elena. La miró de arriba abajo, sus ojos deteniéndose en el vientre, luego en el vestido raído, luego en la moneda en su mano. «Mi señora», dijo despacio, como si hablara con una niña. «¿Este hombre se está muriendo? Usted está tirando su dinero a la basura. Sé lo que hago. Usted apenas puede caminar. ¿Cómo lo va a llevar a casa?» «Me las arreglo». El pregonero la miró por un largo momento. Luego se encogió de hombros, le arrancó la moneda de la mano a Elena y se la guardó en el bolsillo. «Trato hecho. Pero cuando se muera mañana, no venga a quejarse». Subió de nuevo a la plataforma, cortó las cuerdas de las muñecas de Pedro con un cuchillo oxidado y lo empujó hacia adelante. Pedro se tambaleó, cayó de rodillas y casi se desploma de cara al suelo. Elena corrió, sujetándose el vientre con una mano, y lo tomó del brazo. Era más pesado de lo que parecía, puro hueso y músculo magullado. El olor a sangre y sudor se mezclaba con algo más, algo que Elena no podía identificar. Miedo, desesperación, muerte. «¿Puedes caminar?», le susurró. Él no respondió. Solo inclinó la cabeza ligeramente, apoyándose en ella. Juntos, a tropiezos, bajaron los escalones de la plataforma. La multitud se abrió, pero nadie ofreció ayuda. Nadie dijo una palabra. Solo observaron en silencio, mientras la viuda embarazada y el esclavo moribundo desaparecían calle abajo. La carreta de Elena esperaba a la sombra de un viejo árbol de guanábana, tirada por un burro flaco que había visto días mejores. Ella ayudó a Pedro a subir a la caja. Él se desplomó de espaldas, la respiración saliendo en silbidos cortos y dolorosos. Elena subió al asiento delantero, tomó las riendas y dio un ligero toque en el lomo del burro. El animal gimió, pero comenzó a andar. El camino de regreso a la hacienda era largo, lleno de baches, de piedras sueltas y polvo rojo. El sol bajaba despacio, tiñendo el cielo de naranja y morado. Elena no miró hacia atrás, no miró al hombre tendido en la carreta, solo siguió adelante, los ojos fijos en el camino, el corazón latiéndole demasiado fuerte, demasiado rápido. Y durante todo el camino, una única pregunta martillaba en su mente. ¿Qué acabo de hacer? La hacienda apareció en el horizonte cuando las primeras estrellas comenzaron a parpadear en el cielo. Era una propiedad pequeña,
nada comparada con los grandes ingenios de la región. La casa principal era de adobe, con techo de palma que necesitaba reparaciones. Al lado, un jacal abandonado, donde antes estaban los esclavos que el barón Silvio había vendido antes de partir a la guerra contra los franceses. Él nunca regresó. Murió en mayo de 1866, en una batalla cuyo nombre Elena ni siquiera podía pronunciar bien. El sitio de Puebla, fue lo que dijeron en la carta oficial. El cuerpo nunca fue devuelto. Elena tiró de las riendas y el burro se detuvo frente a la casa. Ella bajó de la carreta con dificultad, sujetándose el vientre, y fue hasta la parte de atrás. Pedro seguía tendido, inmóvil. Por un momento terrible, Elena pensó que había muerto en el camino, pero entonces vio su pecho subir y bajar débilmente. «Llegamos», dijo tocando su hombro. Él no respondió. Elena lo sujetó del brazo y trató de levantarlo para que se sentara. Él gimió, un dolor profundo, escapando de sus labios agrietados, pero colaboró. Despacio, muy despacio, ella logró traerlo hasta la orilla de la carreta. Sus piernas colgaron sin fuerza. «Necesito que me ayudes», dijo Elena con firmeza. «Solo hasta la puerta. Después podrás descansar». Pedro abrió el ojo bueno. Él la miró, realmente la miró. Y Elena vio algo más allá del dolor. Vio inteligencia. Vio fuerza escondida bajo la aflicción. Él asintió ligeramente. Con Elena sujetando un lado y Pedro apoyándose en ella, los dos tambalearon hasta la puerta de la casa. Cada paso era una lucha. El vientre de Elena presionaba entre ellos, el bebé pateando en protesta. Cuando finalmente entraron, Elena lo llevó directamente al único cuarto que había, su cuarto, y lo ayudó a acostarse en la cama matrimonial, donde ella y Silvio habían dormido por 3 años. La cama crujió bajo el peso de él. Pedro cerró el ojo y su respiración se volvió aún más irregular. Elena corrió a la cocina, encendió la lámpara de aceite, puso agua a hervir en la olla de hierro sobre el fogón de leña. Mientras el agua se calentaba, ella rasgó una sábana vieja en tiras. Sus manos temblaban. Cuando regresó al cuarto con la palangana de agua caliente y los paños, Pedro seguía inmóvil. Elena mojó uno de los paños y comenzó a limpiar la sangre de su rostro. El agua se puso roja casi inmediatamente. Ella lo cambió, limpió de nuevo. Debajo de toda aquella suciedad, su rostro comenzó a aparecer. Pómulos prominentes, barbilla fuerte, una cicatriz antigua que le cruzaba la ceja izquierda. Cuando llegó al pecho, Elena dudó. Había marcas de latigazos por todas partes, algunas antiguas y blancas, otras recientes y aún sangrando. Ella limpió cada una con cuidado, mordiéndose el labio para no llorar. Nadie merecía eso. Nadie. Entonces vio la herida en el costado de las costillas. Era profunda, fea, infectada, un tajo que parecía haber sido hecho por un cuchillo o bayoneta. La piel alrededor estaba hinchada, caliente al tacto. Elena sabía lo suficiente sobre heridas para entender que si aquello no era tratado, la fiebre vendría. Y después la muerte. Ella mojó otro paño, esta vez en agua hirviendo con sal, y lo presionó contra la herida. Pedro gritó. Su cuerpo entero se tensó, las manos agarrando las sábanas, pero Elena no se detuvo. Ella limpió la herida, quitó la suciedad, el pus, la sangre podrida. Cuando terminó, rasgó un pedazo más de sábana y vendó su pecho con fuerza. «Listo», susurró, más para sí misma que para él. «Ahora está en manos de Dios». Elena se levantó, la espalda le dolía, el cuerpo exhausto. Tomó la palangana sucia y regresó a la cocina. Echó el agua roja en el patio, lavó la palangana y preparó un té de toronjil que solía darle a Silvio cuando estaba enfermo. Regresó al cuarto y levantó la cabeza de Pedro suavemente, acercando la taza de barro a sus labios. «Bebe», le ordenó. Él bebió pocos sorbos, pero bebió.
Cuando ella le acostó la cabeza de nuevo en la almohada, sus ojos se abrieron otra vez. Él la observó por un largo momento, como si estuviera intentando decidir algo importante. ¿Por qué? La voz de él era un susurro ronco, quebrado. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué me compró? Elena se sentó en la orilla de la cama. Ella no tenía respuesta. No, una que tuviera sentido. No lo sé, admitió. Tal vez porque nadie más lo iba a hacer. Tal vez porque necesitaba ayuda. O tal vez, ella dudó. Tal vez porque cuando lo miré vi a alguien que merecía una oportunidad. Pedro cerró el ojo. Una lágrima escurrió por el rabillo, mezclándose con el agua que aún mojaba su rostro. ¿Cómo se llama?, preguntó Elena suavemente. Pedro. ¡Pedro! Ella repitió el nombre, probándolo en su lengua. Yo soy Elena. Yo sé quién es usted. Elena frunció el ceño. ¿Cómo? Pero Pedro no respondió. Su respiración se hizo más profunda, más regular. ¿Se había desvanecido o se había dormido? Elena no sabía decir. Ella le subió la sábana, apagó la lámpara y salió del cuarto. En la cocina, Elena se sentó en la silla de madera que había sido de Silvio y miró por la ventana. La noche estaba oscura, sin luna. El silencio era absoluto, roto solo por el croar distante de una rana en el pantano. ¿Qué hice?, le susurró a la oscuridad. Silvio, ¿qué hice? Pero Silvio estaba muerto y no había respuestas. Elena apoyó la cabeza en la mesa y cerró los ojos. El cansancio la arrastró hacia abajo como arena movediza. Ella luchó contra él por unos minutos, pero era inútil. Se durmió allí mismo sentada, la mano sobre el vientre donde el hijo de Silvio crecía, ajeno a todo. Cuando despertó, el sol ya estaba alto. Luz amarilla entraba por las rendijas de la ventana. Elena se levantó demasiado deprisa y sintió la cabeza darle vueltas. Se sujetó a la mesa, respiró hondo y fue al cuarto. La cama estaba vacía. El corazón de Elena se disparó. Miró a su alrededor desesperada. ¡Pedro! Silencio. Ella corrió hacia la puerta principal y la abrió de golpe y se detuvo. Pedro estaba en el patio, de pie, apoyándose en un poste de madera que debió haber sacado de la cerca, pero de pie. Miraba hacia el horizonte, hacia los cerros cubiertos de monte, más allá de la propiedad, el viento balanceando las hojas de las plataneras. Cuando oyó la puerta se volvió. «Debería estar acostado», dijo Elena aún sin aliento. «Ya he estado acostado demasiado tiempo. Casi se muere ayer». «Lo sé». Él dio un paso hacia ella cojeando pero firme. «Por eso vengo a agradecerle». «No necesita agradecerme. Sí necesito». Pedro se detuvo frente a ella. Sus ojos, ahora ambos abiertos, a pesar de la hinchazón, la miraron con una intensidad que la hizo retroceder. «Usted salvó mi vida, doña Elena, y yo voy a pagar esa deuda. Usted no me debe nada, se lo debo todo». Él respiró hondo, como si estuviera juntando valor. «Y hay algo que usted necesita saber, algo sobre su marido, sobre el barón Silvio». El mundo pareció detenerse. El viento cesó. Los pájaros silenciaron. «¿Qué quiere decir?», preguntó Elena, la voz temblándole. Pedro la miró por un largo momento. Entonces dijo despacio, cada palabra cayendo como una piedra en un pozo sin fondo. «Yo soy su hermano». Elena sintió las piernas flaquearle. Se sujetó al marco de la puerta, los nudillos se le pusieron blancos. «¿Qué dijo?». «Yo soy hermano del barón Silvio», Pedro repitió, la voz baja pero firme. «Medio hermano, para ser exactos, mismo padre, madres diferentes». «Eso es imposible». La voz de Elena salió como un susurro estrangulado. «Silvio nunca mencionó un hermano. Nunca. Y usted es. Usted es mulato». Pedro completó la frase sin ira, solo cansancio. «Sí, porque mi madre era esclava. Ella se llamaba Juana.
Trabajó en la hacienda de los Almeida, la familia de su marido, durante 20 años. El padre de Silvio, el viejo varón Enrique, la mantuvo como amante desde que ella tenía 16 años. Elena movió la cabeza retrocediendo. No, no, eso no puede ser verdad. Yo nací en 1837. Silvio nació en 1835. Somos solo 2 años de diferencia. Pedro dio un paso adelante despacio, como si se estuviera acercando a un animal asustado. Cuando éramos niños, jugábamos juntos. El viejo varón lo permitía, siempre y cuando nadie de afuera lo supiera. Silvio me enseñó a leer, yo le enseñé a pescar en el río, éramos inseparables. Entonces, ¿por qué está así? Elena señaló las marcas del latigazo, la ropa rasgada, todo lo que él era. Si usted era su hermano, ¿por qué fue tratado como esclavo? Porque cuando Silvio cumplió 15 años, su padre decidió que el juego había ido demasiado lejos. Me mandó a encerrar en el barracón, dijo que me estaba olvidando de mi lugar. La voz de Pedro se hizo más áspera. Silvio intentó protegerme, peleó con su padre, dijo que me iba a liberar en cuanto heredara la hacienda, pero el viejo varón se puso furioso. Me vendió a un traficante de esclavos que iba para Puebla. Tenía 13 años. Elena se llevó la mano a la boca. ¿Silvio dejó que eso pasara? Él no podía hacer nada. Era menor de edad, no tenía poder sobre las propiedades. Pedro apretó los puños. Pero él me buscó durante años, gastó dinero, hizo contactos, siguió pistas, hasta que me encontró en una hacienda cafetalera en Atlixco 10 años después. Yo tenía 23, él tenía 25 y acababa de heredar todo después de que su padre murió. ¿Él lo compró de nuevo? Lo intentó, pero el dueño de la hacienda se negó a vender. Yo era un buen trabajador, fuerte, saludable, valía mucho. Pedro miró sus propias manos callosas, llenas de cicatrices. Silvio regresó 3 veces. En la tercera ofreció el doble de mi valor. El dueño aceptó, y al día siguiente Silvio firmó mi carta de manumisión. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. ¿Él lo liberó? Sí. Me dio papeles, dinero suficiente para empezar una vida. Me ofreció un trabajo en su hacienda como hombre libre, con salario. Dijo que yo siempre sería su hermano, aunque el mundo nunca pudiera saberlo. La voz de Pedro tembló por primera vez. Fueron los mejores 6 meses de mi vida. ¿Qué pasó? La intervención francesa. Pedro escupió las palabras como veneno. Silvio fue reclutado. Él era varón, tenía obligaciones con el país. Partió en octubre de 1865. Antes de irse me hizo jurar que yo la cuidaría a usted si algo le pasaba a él. Elena sintió lágrimas cálidas descender por su rostro. Él sabía que iba a morir. Todos lo sabían. La guerra estaba matando a miles. Pedro respiró hondo. Cuando la noticia de su muerte llegó, intenté venir hasta aquí, pero fui capturado en el camino por cazadores de esclavos. Ellos encontraron mis papeles de manumisión, pero dijeron que eran falsos. Me acusaron de ser esclavo fugitivo. Me golpearon, me encerraron. Iba a ser vendido de nuevo esta vez, para la Ciudad de México, hasta que usted apareció en aquella subasta. Por eso usted me reconoció. Silvio hablaba de usted todos los días. Me mostró un daguerrotipo que tenía en el bolsillo. Dijo que usted era la mujer más valiente que él jamás había conocido, que estaba esperando un hijo de él. Pedro miró el vientre de Elena. Él murió sin saber que iba a ser padre. Elena se desplomó en el suelo, los sollozos sacudiendo todo su cuerpo. Todas las piezas encajaban. Los viajes misteriosos que Silvio hacía a Atlixco, el dinero que desaparecía de la cuenta sin explicación, las veces que ella lo sorprendía mirando el horizonte con una tristeza que él nunca explicaba. Él lo amaba, susurró. Lo amaba tanto que guardó el secreto para protegerlo. Y yo le fallé.
Pedro se arrodilló frente a ella, ignorando el dolor de las heridas. Prometí que la cuidaría, y cuando me atraparon, pensé que había roto la única promesa que importaba. Elena le sujetó el rostro con ambas manos. Por primera vez, ella lo miró realmente, y vio a Silvio allí, no en los rasgos, sino en su forma de hablar, en la honra que llevaba a pesar de estar destrozado, en la lealtad que había sobrevivido a años de sufrimiento. ¿Tiene pruebas?, preguntó, la voz firme ahora. ¿Tiene algo que pruebe que Silvio lo liberó? Pedro metió la mano en el bolsillo rasgado de sus pantalones. Con cuidado sacó un pedazo de papel doblado, amarillento, manchado de sangre y sudor. Se lo entregó a Elena. Ella lo desdobló con manos temblorosas. Era una carta de manumisión, redactada con letra elegante, firmada y sellada por un notario público de Atlixco. El nombre estaba claro: Pedro, el mulato, aproximadamente 23 años de edad, liberado por Silvio de Almeida Pereira, barón de San Antonio, a cambio de ninguna suma por lazos de afecto fraterno. Abajo, una línea escrita a mano con la letra que Elena reconocería en cualquier lugar. Para mi hermano Pedro, que la libertad le traiga la paz que nuestro padre nos negó. Silvio. Elena apretó el papel contra el pecho, las lágrimas cayendo sin control. Él lo llamó hermano, escribió para que todos lo vieran, y aún así nadie creyó cuando me atraparon. Dijeron que yo había robado los papeles de otro hombre. La voz de Pedro estaba cargada de amargura. Un papel no significa nada cuando tu piel es del color equivocado. Significa para mí. Elena se levantó jalando a Pedro consigo. Usted es hermano de mi marido, eso lo hace familia, y en esta casa la familia no es esclava. La familia no es mercancía. Pedro la miró incrédulo. ¿Está diciendo que... Dam, estoy diciendo que usted se quedará aquí. Trabajará si quiere y yo le pagaré, pero como hombre libre, como siempre debió haber sido. Elena enderezó los hombros, incluso con el vientre pesado, incluso con el cansancio. Y cuando este bebé nazca, él sabrá que tiene un tío que su padre amaba lo suficiente como para desafiar al mundo entero. Pedro cayó de rodillas de nuevo, pero esta vez no era debilidad, era alivio, era gratitud, era el dolor de años deshaciéndose de una vez. Sujetó la orilla del vestido de Elena y lloró como no lo había hecho desde niño. Y Elena, con una mano en la cabeza de él y otra en su vientre, miró el cielo azul de Papaloapán y susurró: «Yo lo cuidaré, Silvio, lo juro por nuestra vida, cuidaré de su hermano». El viento sopló suave, balanceando las palmeras, y por un momento Elena podría jurar que sintió a Silvio allí a su lado, sonriendo. Los días que siguieron fueron de reconstrucción. Pedro, aún herido, insistía en ayudar. Comenzó despacio, reparando la cerca que se había caído, después el techo que goteaba cuando llovía. Elena protestaba, decía que él necesitaba descansar, pero él movía la cabeza, terco, exactamente como Silvio solía hacerlo. Prometí que la cuidaría, repetía siempre. Y un hombre libre cumple sus promesas. Elena aprendió a aceptar, y poco a poco la hacienda comenzó a cobrar vida de nuevo. El pozo fue cavado más profundo y encontró agua fresca. La milpa de yuca fue replantada. El jacal abandonado se convirtió en un espacio para que Pedro durmiera lejos de la casa principal. Por respeto, él decía. Pero cada noche, antes de retirarse, pasaba por la cocina para asegurarse de que Elena estuviera bien. Conversaban mucho. Pedro contaba historias sobre Silvio de niño, sobre las travesuras que hacían juntos, sobre el día en que Silvio cayó al río y Pedro lo salvó, aun sin saber nadar bien. Elena reía y lloraba al mismo tiempo, descubriendo un lado de su marido que nunca había conocido. A cambio,
Ella contaba sobre los 3 años de matrimonio, sobre cómo Silvio la cortejó con poemas escritos a mano, sobre la vez que él intentó cocinar para impresionarla y casi quemó toda la cocina, sobre las noches en que la tranquilizaba y le susurraba promesas de un futuro que nunca llegó. Él la amaba mucho, dijo Pedro una noche mientras tomaban un café en la galería. Hablaba de usted como si fuera lo más precioso del mundo. ¿Y usted? Elena respondió suavemente. Era el hermano que él nunca dejó de buscar, incluso cuando todos decían que lo olvidara, incluso cuando sería más fácil fingir que usted no existía. Fue en una de esas conversaciones que los problemas comenzaron. Un jinete apareció en la propiedad una tarde de abril. Usaba ropa fina, sombrero de fieltro y tenía una cicatriz que le cruzaba la barbilla. Se presentó como Joaquín Telés, capataz de una hacienda vecina. «Vengo a buscar lo que es mío», dijo, señalando a Pedro, que estaba reparando el corral. «Ese de ahí es un esclavo fugitivo. Fue vendido ilegalmente en Tlacotalpan. El verdadero dueño lo quiere de vuelta». Elena sintió la sangre helársele. «Él no es esclavo. Es hombre libre. Tiene papeles». Joaquín escupió al suelo. «Papeles falsos. Todo el mundo sabe que un mulato no tiene manumisión de verdad. Eso es un truco de abolicionista. Los papeles fueron otorgados por mi marido, el barón Silvio de Almeida. Están registrados en un notario. Su marido está muerto, señora, y los muertos no tienen voz». Joaquín desmontó del caballo. «Ahora sea razonable. Entrégueme al negro y me iré en paz». Pedro soltó el martillo y caminó hasta la galería. Se colocó frente a Elena, aún desarmado, aún marcado por las palizas anteriores. «No voy a ninguna parte. No estoy pidiendo permiso, chamaco». Joaquín sacó un látigo de la silla, pero antes de que pudiera dar un paso, Elena entró en la casa y regresó sosteniendo la vieja escopeta de Silvio. Apuntó directamente al pecho del capataz. «¡Salga de mi propiedad!». Joaquín rió, pero había nerviosismo en sus ojos. «La señora no va a disparar. Quiere apostar su vida a eso». La voz de Elena era hielo. «Mi marido me enseñó a disparar y yo no fallo». Por un largo momento, los tres se quedaron quietos. El viento sopló. El caballo relinchó. Entonces Joaquín escupió de nuevo, guardó el látigo y montó. «Esto no ha terminado», gruñó. «Volveré con la ley, y cuando regrese ni esa escopeta la salvará». Partió a toda velocidad, levantando polvo rojo. Elena bajó el arma, las manos temblándole. Pedro le sujetó el hombro. No debió haber hecho eso. Ahora se volvió enemiga de ellos. «No me importa». Elena se volvió hacia él. «Usted es familia, y yo protejo a mi familia». 3 semanas después, Elena entró en labor de parto. Fue en medio de la noche, un dolor súbito que la despertó como un rayo. Ella gritó y Pedro vino corriendo de su jacal, descalzo, asustado. «El bebé», Elena jadeó, «está viniendo». Pedro la cargó a la cama, encendió todas las lámparas de aceite, hirvió agua, rasgó sábanas, hizo todo lo que podía recordar haber visto hacer a las parteras, y cuando Elena gritaba de dolor, él le sujetaba la mano y le decía: «Usted puede, es fuerte, más fuerte que cualquiera que conozco». El parto duró toda la noche y cuando el sol salió, llenando el cuarto de luz dorada, un llanto agudo rompió el silencio. Pedro envolvió al bebé en un paño limpio y lo colocó en los brazos de Elena. «Es un niño». Elena miró a su hijo, pequeño, rojo, perfecto. Los ojos del bebé se abrieron, oscuros como los de Silvio, y ella lloró. Lloró de alegría, de alivio, de la añoranza del hombre que nunca conocería a su propio hijo. «¿Cómo lo va a llamar?». Pedro preguntó suavemente. Elena no dudó. «Silvio, como el padre y como el tío». Pedro abrió los ojos de par en par. «Elena, usted no necesita». «Sí necesito porque usted es su hermano.
porque usted mantuvo la promesa, porque usted está aquí. Ella sujetó la mano de Pedro con la mano libre. Este niño crecerá sabiendo la verdad. Sabrá que tuvo un padre valiente y un tío aún más valiente. Sabrá que la familia no es solo sangre, es elección, es lealtad, es amor. Pedro se arrodilló al lado de la cama, las lágrimas corriendo libremente. Tocó la frente del bebé con cuidado, como si estuviera tocando algo sagrado. «Yo lo protegeré», susurró. «Con mi vida lo juro». «Lo sé». Elena sonrió cansada pero feliz. «Porque usted es un hombre de palabra». Afuera, el día amaneció hermoso. Los pájaros cantaban, la brisa traía el olor a tierra mojada y azahares, y dentro de aquella casa pequeña, en la región de Papaloapan, 3 vidas se entrelazaban, una madre, un hijo y un tío, que la sociedad decía no poder existir. Joaquín Telés regresó como prometió, trajo 2 hombres armados y un alguacil, pero cuando llegaron, encontraron a Pedro con los papeles de manumisión en mano, testigos respetables que Elena había llamado del pueblo y un abogado que ella pagó con sus últimos ahorros. La batalla legal duró meses, pero al final la manumisión fue reconocida. Pedro era oficialmente hombre libre y nadie podría cambiar eso. Años pasaron. El pequeño Silvio creció fuerte y saludable, aprendió a leer con su madre, aprendió a trabajar la tierra con su tío. Y cuando tuvo edad suficiente para entender, Elena le contó la historia completa sobre su padre varón que murió en la guerra, sobre su tío que fue esclavo, que fue liberado por amor fraterno, sobre la mujer que compró un hombre por una moneda y ganó una familia. ¿Extrañas a papá?, el niño preguntó una noche, mirando el daguerrotipo descolorido de Silvio. «Todos los días», Elena respondió. «Pero él me dejó 2 regalos, tú y la oportunidad de conocer a mi hermano». Pedro, ahora con cabellos que empezaban a encanecer, sonrió del otro lado de la mesa. «Tu padre era el hombre más honrado que conocí, y tú serás igual a él». El niño asintió. «¿En serio? Haré que se sienta orgulloso». «Ya lo haces». Elena y Pedro dijeron juntos. Y en aquella pequeña hacienda de Papaloapan, donde las convenciones sociales decían que ciertas familias no podían existir, 3 generaciones de amor, sacrificio y valor probaron que el mundo estaba equivocado. Porque la familia no se compra, no se vende, no se define por el color de la piel o por el nombre en un registro. La familia se elige, la familia se construye, la familia se protege. Y esa verdad más fuerte que cualquier ley del imperio resonaría por generaciones. La verdadera fuerza no está en seguir las reglas que la sociedad impone, sino en tener la valentía de hacer lo que es correcto, incluso cuando el mundo entero dice que está mal. Elena compró a un hombre con la última moneda que tenía, no porque fuera astuta o tuviera un plan, sino porque vio un ser humano que merecía dignidad, y esa única elección valiente cambió 3 vidas para siempre. A veces, un acto de compasión vale más que todas las riquezas del mundo, y a veces, la familia que elegimos es más verdadera que la familia que heredamos. En el comentario fijado está nuestro calendario oficial del canal de 2026. Hagan clic en el enlace y asegúrenlo. Aquí está apareciendo otro video en su pantalla.